Ok, vamos a empezar. Profesor, el día de hoy vamos a ver del texto y sus propiedades. Ustedes me preguntarán, pero a mí qué me interesa el texto si yo voy a ser, voy a ser yo un personal de salud. Ok, perfecto, muy buena pregunta. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo tú vas a poder redactar un texto si tú no sabes cuáles son las propiedades? Mm, buena pregunta. Lo que pasa es que cuando yo quiero elaborar algo, yo quiero elaborar, quiero escribir, quiero redactar algo, un escrito, yo primero tengo que saber cuáles son las propiedades. Pues. Una de esas es escribir con pulcritud y coherencia léxica. ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que quiere decir? Que tienes que escribir bien, que tienes que utilizar los signos de puntuación, los signos, ¿ok? Los signos de puntuación, los conectores. Eso te trata de decir. Entonces, en otras palabras, cuando yo quiero hacer un texto, yo tengo que hacer un texto adecuado. O sea, yo tengo que hacer un texto que sea coherente. Profe, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener una hilación. O sea, si yo escribo un libro, ese libro tiene, pues, es lógico, tiene capítulos, tiene partes, tiene apartados, tiene secciones, pero todos esos capítulos, apartados, secciones, todos ellos hablan del mismo tema. Por eso que se dice que tiene coherencia, porque hablan del mismo tema. No estoy hablando de papa, camote, cebolla, no, sino que tiene que tener coherencia. A eso se refieren las propiedades. Profesor, tiene que tener cohesión. La cohesión es por lo que nosotros queremos que el lenguaje se pueda transmitir de una forma, a ver, de una forma más eficaz. A eso se refiere la cohesión. Yo quiero que el destinatario, que la persona que va a recibir este texto, lo pueda comprender. A eso se refiere la cohesión. Ok, coherencia, cohesión. Profe, ¿y la adecuación? ¿Qué son las propiedades? Ok. Se dice que un texto es coherente cuando se ajusta a la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando un autor va a hacer un texto para unos chicos de inicial o unos niños, es lógico que tiene que ser un texto adecuado para ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Él puede hacer un cuento, una fábula, no podría ser una novela, una biografía, no puede, porque los niños en inicial no saben leer ni escribir. Entonces, por lo tanto, se van a aburrir. Entonces, un texto tiene que ser adecuado al destinatario hacia quien se va a dirigir. Entonces, por eso se refiere. Entonces, tú, como un personal de salud, con mucho más razón, tienes que saber redactar un texto, porque tienes que saber, uno, tiene que tener coherencia de lo que hablas. Las palabras tienen que ser coherentes, o sea, quiere decir que vas a hablar del mismo tema. Profesor, tiene que tener cohesión. Lógico, porque tú quieres que las personas te puedan comprender el mensaje que estás dando tú a través de los signos de puntuación, los conectores, sinónimos, antónimos, prónimos que vas a utilizar. Ok. Y tiene que ser adecuado de acuerdo a quién te estás dirigiendo. Por decir, tú comienzas a hablar en un lenguaje técnico, en la cual yo no lo voy a comprender, ¿no? Por favor, quiero que me pongas una endovenosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No conozco. Ok, no conozco. ¿Por qué? Porque es un lenguaje técnico. Quiere decir que la persona a quien tú le estás escribiendo ese texto, es lógico que tiene que saber tu lenguaje técnico para que se puedan comprender. Pero si tú lo dices a una persona que no es de salud, no te va a comprender. No te va a comprender. Entonces, por lo tanto, no es adecuado. Ese texto que tú quieres escribir no es adecuado para las personas que no saben lo que tú y todos los de salud saben. Ok, profesor, ¿te das cuenta? Entonces, quiere decir que es importante que tú sepas hacer un texto. Número uno, primero, con coherencia.
hablar del tema, cohesionarse, hacerse que tenga sentido global el texto. Cohesionado para que te puedan entender, signos de puntuación, los conectores adecuados. Y tiene que ser adecuación de acuerdo hacia quién te vas a dirigir. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo voy a hacer un papelote sobre, sobre la TBC, que es algo muy común en ustedes cuando van a comenzar a hacer sus prácticas intermedias y finales, entonces te van a decir, bueno, tienes que hacer, Brisa, Yasuri y Cielo tienen que hacer ustedes, pues, un papelote para que ustedes puedan hacer una charla en el pueblo joven Pachacute. Ok, entonces, Yasuri, Cielo y Brisa tienen que hacer un papelote. Ahí viene lo que te estoy enseñando. Texto y sus propiedades. Ellas, Brisa, Yasuri y Cielo tienen que hacer un texto adecuado para las personas que van a escuchar la charla. O sea, tiene que tener coherencia. ¿Por qué? Porque tiene que hablar del mismo tema, tiene que hablar de la tuberculosis. Tiene que tener cohesión porque por intermedio de esas palabras ellos te tienen que comprender. Si tú das palabras técnicas, ellos no te van a entender, no van a entender lo que dices. Y tiene que ser adecuado a las personas a quien te vas a dirigir, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tienes que tener estas tres propiedades para poder hacer tu papelote. O sea, profesor, yo tengo que saber el texto, cuáles son. Es lógico, siempre. Cualquier texto que tú quieras redactar, tienes que saber las propiedades. Coherencia, cohesión y adecuación. Tres propiedades. Ok, vamos a ver en qué consisten entonces. Ok, me decía profesor, ok, espéreme. Ok, me decía profesor que cuando yo voy a redactar un texto, tengo que saber qué es un texto y cuáles son sus propiedades. Correcto. El texto es la máxima unidad lingüística de la comunicación. Profe, ¿por qué? Porque un texto tiene sentido completo. Vuelvo a repetir, el texto es la máxima unidad lingüística de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene sentido completo. O sea, tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Siempre. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. El texto es la máxima unidad lingüística de la comunicación porque tiene sentido completo. Quiere decir que tiene sujeto, verbo y predicado. Mira que te estoy avisando, después no me digas que no te avisen en el examen. Si yo en el examen te pongo el texto, ¿por qué tiene sentido completo? Porque posee sujeto, verbo y predicado. Y punto, se acabó. Ok. Profesor, un texto puede ser largo, puede ser corto, puede ser... Sí, no hay una variedad, no hay una extensión. Un texto puede ser corto, puede ser largo. Ahora, ese texto puede ser en forma oral. De repente lo voy a hacer en forma escrita. Ok, no es necesario. Porque yo cuando voy a hacer un discurso, estoy haciendo un texto. ¿Por qué? Pero es un texto oral. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que tener coherencia. ¿Ok? Sentido. Voy a hablar con sentido. Tiene que tener mis palabras, tienen que saberse entender. Tengo que hablar de un mismo tema. Tiene que tener cohesión para que las personas me puedan entender. Y tiene que tener adecuación para yo dirigirme a ellos con palabras fáciles de comprender. ¿Te das cuenta? Por eso que es el texto discurso, porque puede ser oral o puede ser escrito. Hablemos de las propiedades que ya le hemos hecho en el preámbulo. Profe, todo texto debe tener las siguientes propiedades. No puede faltar. Entonces, tú cuando hablas, no hablas por hablar. Por eso que te dicen, piensa antes de hablar. ¿Por qué? Porque están hablando de un tema y tú sales con otro tema y todos voltean y te miran. Piensa antes de hablar. Si tú vas a intervenir en una conversación, es lógico que tú tienes que tener, pues, sentido común para poder intervenir. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que, déjanos entender, hablar de ese mismo tema.
Ok, entonces tengo que tener coherencia, cohesión y adecuación. Perfecto. Se dice que la coherencia es lo que le da el significado y el sentido global a un texto. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Se dice que la coherencia es lo que da sentido y significado global a un texto. O sea, quiere decir que permite entender el significado de un texto. En otras palabras, cuando tú hablas de un tema, no vas a meter papas, cebollas y camotes. Lo que te está tratando de decir es que tiene que tener una unidad temática, ¿ok? Lo que está tratando de decir es que si tú vas a hablar, en este caso de la tuberculosis, todo el tema tiene que ser de la tuberculosis. No tienes que hablar de otra cosa, sino de la tuberculosis. Por eso que se dice que debe tener una unidad temática, un mismo tema con un sentido global. Puedes ir a otras enfermedades, sí, como ejemplos, pero sigues hablando de la tuberculosis. Por eso que cuando yo les dije, hablamos de las ideas principales y las ideas secundarias. Las ideas principales son aquellas que no se pueden borrar, acuérdate bien. Estamos hablando de la tuberculosis, es una enfermedad que se transmite por el bacilo de Koch, entonces comienzas a todo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tiene coherencia tu texto, tiene coherencia. Estás hablando de un mismo tema, ¿ok? Tiene una misma temática y en un sentido global. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Por decir, por eso que les decía, ¿no? Es como un libro. Yo voy a abrir un libro, ¿ok? Ese libro tiene capítulos, ¿ok? Tiene capítulos, tiene partes, tiene apartados, tiene secciones, pero todos hablan de un mismo tema. Por eso que dice que tiene que tener coherencia, tiene que hablar de un mismo tema, ¿ok? Unidad temática de un sentido global. Por eso que se dice que la coherencia es la que da sentido y significado global a un texto, ¿ok? Permite entender el significado del texto. En otras palabras, trata de ensamblar la habilidad para explicar las ideas, la coherencia, ¿ok? La coherencia, o sea, quiere decir que habla del mismo tema. Profesor, ¿y cuando hablamos de la cohesión? Bueno, la cohesión es la propiedad que se confiere unidad al texto mediante un conjunto de marcas lingüísticas, en otras palabras. Cuando yo voy a hablar de la cohesión, es cuando yo quiero transmitir un mensaje, yo quiero transmitir un mensaje con sentido completo hacia el destinatario, pero lo tengo que hacer usando ¿qué? Los signos de puntuación. Tengo que usar conectores. Mira, por decir, mira, yo digo aquí. Queridos compañeros, el día de hoy estamos reunidos, compañeros, estamos reunidos. Cada palabra está cohesionada. Cada palabra están unidas mediante conectores, mediante conjunciones, ¿ok? ¿Para qué? Para que la otra persona que te escuche te pueda entender, te pueda entender. Quiere decir que el receptor va a escuchar y va a obedecer si es un mandato. Por decir, si yo digo, silencio, los demás destinatarios, la otra persona que está allá, hace silencio. Quiere decir que entendió perfectamente el mensaje. ¿Ok? Pero para poner y hacer un texto cohesionado, yo tengo que utilizar los signos de puntuación, tengo que utilizar los conectores, tengo que utilizar artículos sustantivos. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo, por intermedio de la cohesión, voy a lograr transmitir un mensaje completo hacia el destinatario. Quiere decir que el texto tiene que estar cohesionado, tiene que ser fácil de entender. Eso es lo que trata de decir. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Yo para poder dar un mensaje cohesionado, un mensaje para que la otra persona me pueda entender, es lógico, tengo que utilizar los signos de puntuación, los conectores, el sustantivo, el artículo, el adjetivo. O sea, quiere decir que voy a utilizar todos ellos para que ellos me puedan entender. Ok, hablemos de la adecuación. Perdón.
Cuando hablamos de la cohesión, lo que les decía, ¿no? Profesor, yo para poder decir algo, voy a utilizar los conectores, los signos de puntuación. Es lógico, ¿por qué? Porque yo no voy a estar repitiendo, por decir, mira, te doy un ejemplo, ¿no? Cuando dice, Luis compra una torta, María compra un globo y Luis compra un juguete. Profesor, pero no va a estar diciendo compra, 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 pues. Es cierto. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no diga compra, compra, compra? Ah, ya. María compra un juguete. Luis coma una pelota. Y Juan coma un globo. Esa coma se llama coma elíptica. Quiere decir que esa coma ha suplido la palabra compra. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que muchas veces nosotros vamos a utilizar anáforas, catáforas, elixir. ¿Para qué? Para que no repita la misma palabra. No se repite la misma palabra. Ok. Entonces nosotros vamos a utilizar sinónimos, antónimos. Es cierto, todo. Si yo quiero hablar de conectores, ok, yo quiero hacer un contraste, digo, no, por decir, vamos a ver, digo, no, a ver, hablamos así, mírame. Ya se está vacunando a las personas mayores de 50 años con la cuarta dosis. Coma. Sin embargo, mírame, como a un contraste. Sin embargo, solamente hasta ahora van 7 millones. ¿Ok? 7 millones. Esa palabrita, sin embargo, es un conector, pues. Es un conector. Entonces, yo digo, ¿no? Por ello, causa, está aumentando los casos de COVID. ¿Te das cuenta? Estoy utilizando conectores. Conectores. Estoy utilizando los conectores. Ok, profesor. ¿Puedo utilizar un conector de tiempo? Sí. Más tarde se van a lamentar aquellos ciudadanos mayores de 50 años que no se han querido vacunar. Conectores. Conectores. Quiero hacer un conector de numeración. En primer lugar, muchos de los ciudadanos dicen que todavía no han cumplido los enero, febrero, marzo, abril, mayo. 5 meses que debe seguirse las reglas para poder vacunarse. Por ejemplo, si alguien va, mira cómo utilizo los conectores. Por ejemplo, si alguien va a vacunarse con la cuarta dosis y tiene solamente 4 meses de haberse vacunado la última vez, no lo vacuna. Cierre. En conclusión, todavía estamos a tiempo de poder vacunarnos las personas de más de 50 años. Cierre. Ok, profesor. Entonces, quiere decir que yo tengo que tener un texto cohesionado. Adecuación. El texto se tiene que ajustar a la situación comunicativa. Tú no vas a ir a hablar en una charla, hablar de palabras técnicas, que la dermis, la hipoglosa. No te entiende. Tú vas a ir a dar una charla al pueblo joven Pachacútec. No vas a ir a dártela de pancoso, a hablar palabras técnicas. No, porque no te van a entender. Lo que tienes que hacer es bajar un poquito y darle palabras fáciles, adecuar el texto a su formación académica. Si ellos solamente tienen hasta secundaria, pues no tienes que hablar con sinónimos, porque ellos no van a entender. O sea, te dicen, hey, permíteme darte un ósculo. Un ósculo es un beso, ¿me entiendes? Pero si tú le hablas así, ellos no te van a entender, pues. ¿Me entiendes? No te van a entender. Entonces, por lo tanto, no, error.
Tienes que adecuar el texto a la persona a quien te vas a dirigir. Si tú vas a hacer texto para niños, haz una fábula, una leyenda, haz un cuento. Si quieres reunirte con personas de mayor jerarquía, hazle una novela. ¿Ok? Una biografía, una autobiografía, una crónica. ¿Ok? Si quieres hacer para personas que ya tienen profesión, haz un texto científico, pues, un artículo de opinión. Por lo tanto, tú te vas a adecuar hacia quién te vas a dirigir. Tienes que adecuarte. Es lógico. Mírame. Ahora, profe, ¿cuántos tipos de discurso hay? Hay textos descriptivos. Describen a la persona. Mírame. La prosopografía describe a la persona en sus rasgos físicos. De frente amplia, de cabello corto, ¿ok? De nariz chata, de labio grueso, o sea, descripción. La etopeya describe, pero el interior de la persona. Quiere decir que dice, era un joven noble, bondadoso e inteligente. Etopeya, adentro. Profesor, y cuando yo hago un retrato, es la unión de los dos. Era un chico alto, de frente amplia, de labios gruesos, muy inteligente y bondadoso. Uniste los dos. Rasgos físicos con el interior. ¿Cómo se llama eso? Retrato. Retrato se llama. Estás haciendo una descripción de una persona a través de un retrato. Si yo quiero, en este caso, hacer un texto expositivo, no hay mejor texto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sales a exponer, el objetivo principal de una exposición es que la gente te entienda. No hay mejor. Las personas que salen a exponer, lo que ellos quieren es que las personas que están sentaditas cada uno ahí te puedan comprender. O sea, quiere decir que la mejor manera de informarse, de aprender sobre diversos temas es a través de una exposición. ¿Ok? Ahora, cuando yo voy a exponer, tengo que utilizar un lenguaje objetivo y preciso para que ellos me entiendan. ¿Ok? Tengo que hacer una descripción de hechos. Recuerda que cuando tú expones, no das tu opinión, porque es algo científico. Si estoy hablando de la tuberculosis, yo no voy a dar mi opinión. Tengo que hablar científicamente de ello. Ok, ahora, si yo voy a presentar, presento folletos, presento manuales, trípticos, ¿me dejo entender? Entonces voy a presentar, porque si tú hablas y hablas, la gente no te va a entender. Entonces, cuando vayan a dar ustedes su charla sobre la tuberculosis, hazle dípticos y trípticos para que ellos puedan reforzar lo que tú estás hablando mientras lo van leyendo. ¿Ok? Ahora, recuerda que si tú te vas a dirigir pues a personas que ya tienen más conocimiento, es lógico que vas a utilizar un lenguaje mucho más elaborado como un lenguaje técnico que manejas en tu carrera profesional. ¿Ok? Ahora, profesor, yo quiero hacer un texto argumentativo. Recuerda que argumentar es convencer y persuadir. Convencer. Yo te quiero persuadir de algo, te voy a convencer. Y ustedes son especialistas. Profe, ¿cómo? Te dejan el permiso hasta las 2 de la mañana y te apareces a las 5. Mamá, se bajó la llanta del carro. ¿Podrás creer, mamá? Y me tuve que venir a pie. Texto argumentativo. Estás convenciendo. Ustedes son expertos en eso. Ok, listo. Es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Se dan cuenta que siempre utilizamos los textos para describir, para exponer, para argumentar. Entonces tú como personal de salud lo vas a saber. Cuando vas a dar tus charlas, que todos lo van a hacer, no piensen que no, es parte de su enseñanza para llegar a ser profesionales, ¿ok? ¿Listo? ¿Preguntas? Ok, listo. Entonces, guerra avisada no matas gente. Vuelvo a repetir, esta semana el primer trabajo del tercer mes.
ya tienes, está en tareas, ¿ok? Está en tareas. No tienes máquina, hazlo a mano. Le tomas una foto y lo subes. No me pongas pretextos porque ya están grandes para eso, ¿ok? A mano. No tienes máquina, a mano. No tengo para subirlo, se lo mandas por WhatsApp a tu delegada y tu delegada lo sube. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Perfecto. Nos vemos. Ha sido un placer estar con ustedes. Y ya saben, tienen sus notas en la plataforma y vuelvo a repetir. Ya no te voy a ayudar. Profesor, disculpe, ¿tomo asistencia? Ya tomé la Profesor, asistencia, mi corazón. la asistencia. Ya la bajé, mi amor. Ya bajé la asistencia. No se preocupe. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego, Vamos, profesor. profe, Cuídense. cuídense. Bye, bye, bye. Hasta luego, profesor. Chao.